Hoy recibimos a Alexandra Consuelo Mejía Arcalá, quien estuvo al frente de Grupo Mejía Arcalá, una empresa familiar con más de 71 años, llevando calidad a los hogares dominicanos y del Caribe. Pero su historia va mucho más allá del mundo empresarial. Alexandra también es madre, es fe, es coraje y es ejemplo. Tras la pérdida de su único hijo, Raúl Karim, ha convertido su dolor en misión, apoyando a niños con cáncer de escasos recursos a través de diversas fundaciones, llevando esperanza a muchas familias con su testimonio y su acción. Con nosotros, una líder que equilibra la estrategia con la empatía, la eficiencia con el propósito y que nos demuestra que incluso desde el dolor se puede construir un legado de amor, servicio y transformación. Bienvenida, Alexandra querida. Estoy feliz de por fin tener a mi querida amiga Alexandra Mejía sentada al borde, manita. Nos conocemos desde el colegio y ya todas mujeres maduras, con tanto vivido, creo que podemos tener conversaciones muy interesantes. No necesariamente siempre serán todo lo cómodas que quisiéramos. Yo quisiera introducir a la gente conoce a la empresaria, Alexandra Mejía Arcalá, líder de una empresa de 70 y pico de años que tu abuelo fundó. O sea que es un legado y muchas personas conocen a la empresaria. Entonces ahora yo pregunto, ¿pero quién es Alexandra Mejía, Alexandra Consuelo, la persona, la mujer al borde? Bueno, antes que nada, Ingrid, muchísimas gracias. Como tú misma lo dices, esto para mí es sentarme sencillamente a conversar con una gran amiga a quien admiro muchísimo, de muchos años, no vamos a decir cuántos. No, el otro día. Pero nos sentimos muy cómodas juntas. No, normalmente yo no acepto entrevistas, no, trato de ser un poco más reservada, pero sí soy muy activa. Y cuando yo me propongo algo, yo creo que lo logro, porque eso es uno de los legados que mi papá nos dejó, y es el compromiso con la sociedad, con tu familia, con las personas a tu alrededor. Y para mí, el vivir ahora es servir y ayudar. Sí, el giro al propósito que le has dado a tu vida. Cuando uno puede convertir el dolor en fuerza, es lo que hace a una mujer resiliente y valiosa, guerrera como tú. Pero yo quiero ir un poquito atrás. Alexandra, fuiste formada en un hogar convencional, sí, de personas de negocios, de mucho trabajo. Y yo quiero saber, ¿cuál fue el legado que tus padres, tu abuelo, te dejaron a ti? Que llegó un momento en que la vida te colocó como líder de esa gran empresa, aunque ahora estés en otro camino. Bueno, sí, así como tú mencionas, mi papá fue un hombre de gran trabajo. Su lema era: el que trabaja triunfa, y así lo decía a todos sus colaboradores, pero al mismo tiempo era un hombre muy caballeroso, muy sencillo, muy llano, él muy abierto con todos. Siempre las puertas de su oficina estuvieron abiertas para todos los que querían conversar con él. Él fue autodidacta. Wow. Él solamente llegó hasta el 4º curso de primaria. No puede ser. Él se hizo solo. ¡Qué meritorio! Y él decía: mis hijos, yo me hice empresario leyendo libros de economía. O sea, él compraba los libros, los leía para él seguir aprendiendo. ¡Wow! Mi abuelo, Emilio Arcalá, era un oriundo de Bilbao, España. Vino a la República Dominicana a principios del siglo pasado y nunca más volvió. Se enamoró de nuestro país, se enamoró de una dominicana. Tuvo a mi mamá, Luz Ofelia, y a mi tío Luis Arcalá, ya fallecidos, ambos. Y mi mamá fue una mujer de grandes virtudes, era una mujer muy humilde, muy de su casa, como era lo usual en esa época, pero ella apoyaba mucho a mi papá en la empresa y desde tras bastidores, vamos a decir. Sí, claro, claro. Y él igualmente, ellos nos exhortaban a nosotros
como él no pudo estudiar, para él era muy importante que sus hijos sí estudiaran, que estudiáramos, que aprendiéramos idiomas, que aprendiéramos inglés. Yo, siendo la más pequeña de la casa, tengo que admitir que fui un poco mimada, porque ya mis hermanos mayores estaban en otro nivel, ya estaban en la universidad, yo todavía en el colegio, y mi papá siempre quiso que yo estudiara afuera, así lo hice. Yo estudié en Montreal con un grupo fabuloso de dominicanas y dominicanas que nos queremos muchísimo. Fueron tiempos extraordinarios en mi vida que recuerdo con gran amor. Hicimos muchísimos amigos, estudiamos también mucho. Estudié ciencia política y economía porque yo decía que yo quería ser embajadora. A mí me encanta, fíjate, a mí me encantaban las relaciones internacionales. Y a pesar de que estaba la empresa familiar grande y un ícono en nuestro país, claro, yo no pensé, no me veía en ella, yo me veía siendo una embajadora o en relaciones exteriores. Pero la vida da cambios y el Señor tiene otros planes que uno desconoce. Yo te iba a decir eso. ¿Cómo llega Alexandra siendo la benjamina de la familia, mientras esa familia de un papá autodidacta que llega a formar aquella empresa icónica, marca país, sí. Mejía Alcalá, Leche Milex, pudiéramos hablar todo un programa de lo que fue ese legado? ¿Cómo llegas tú, a pesar de todas esas comodidades que tuviste, a ser una mujer tan aterrizada y que la vida te colocó en un liderazgo en la empresa cuando quizás no era lo que tú esperabas? Bueno, a la muerte de mi hermano, que fue en el 2011, quien era un gran líder, tanto empresarial como en la familia, como en todas partes, muy reconocido, un hombre sumamente inteligente. Llevaba con gran astucia y con gran inteligencia la empresa. ¿Podríamos decir que ya para ese momento tu hermano estaba siguiendo el legado claro de tu papá? Totalmente. Era su sucesor. Ya él tenía 54 años. ¡Wow! Ok. Es que era y mi mayor papá que tú. estaba pensando retirarse, pero nunca dejó de ir a la empresa, jamás. Quizás se tomaba un viernes en la tarde y se iba a su casa de la Romana, pero nunca dejó de trabajar, jamás. Para los que no conocen, porque siempre hay gente nueva, y más que tú no eres del mundo, digamos, público, siempre hay gente low profile, tú sabes, de su trabajo y su hogar. ¿Cómo se llamaba tu hermano y cuál posición llegó a ocupar en Mejía Alcalá? Mi hermano se llamaba Bayardo Emilio Mejía Alcalá, mucha gente le decía el ingeniero. Él era ingeniero industrial, graduado en Mayagüez, Puerto Rico, y luego hizo una maestría, un MBA, pero era un hombre de grandes sentimientos y muy inteligente. Y asumió el legado. Siempre fue vicepresidente. Mi papá nunca permitió que nadie cogiera la presidencia porque él era el único presidente. En eso él era fuerte. En ese momento yo estaba en Montreal, luego regresé al país y puse una tienda. Lo primero que mi papá me dijo, bueno, yo te voy a prestar X cantidad de dinero para que tú empieces la tienda, pero tú me lo tienes que devolver. Y al otro día me mandó a Jaina a que yo viera lo que era sacar un furgón y aprender de aduanas. Y así me fue mandando departamento por departamento, a contabilidad, a aduanas, a cada uno de los departamentos que tenían que ver, para que yo me diera cuenta que una tienda no es solamente lo bonito que se ve, sino que hay un gran trabajo detrás. Entonces ahí es que yo dejo como mi deseo ya de relaciones exteriores, llego aquí y me envuelvo en el mundo de los negocios. Duró como 10 años con la tienda. Y cuando mi hermano muere, ya yo no tenía la tienda. O sea que fue algo que el Señor orquestó. Increíble. Increíble. Y tu hermano murió joven. Muy joven. Corazón, ¿verdad? Corazón, sí, un infarto. Wow. Él estaba en Miami. Wow. ¿Cómo cambia toda la historia tuya? En ese momento yo digo, papi, ese lunes recuerdo,
Yo fui a Miami a traer su cuerpo, eso, Qué difícil. muy doloroso, lo hicimos. Y cuando llegamos aquí, yo ese lunes a las 8 de la mañana llegué a Mejía Alcalá y le dije, papi, aquí estoy yo. Me senté frente a él en el escritorio y le dije, estoy aquí, tú no estás solo, tus hijas están contigo y estamos aquí para apoyarte. La verdad que mi papá cuando me vio, él no se lo esperaba, se le salieron 2 lágrimas. Ay, Dios mío. Porque ya era un hombre mayor y ver que su hija, que sabía que podía hacerlo, porque él confiaba mucho en mí. Y te habías preparado bastante. Exacto, Sin saber. sin saberlo. Él me dice, sí, mi hija. Entonces empezó a enseñarme todo lo del trabajo de Mejía Alcalá. Entonces ahí es que él decide que tanto yo como mi hermana Jacqueline somos vicepresidenta ejecutiva de la compañía. Porque tu papá cogió la lucha, fue autodidacta y de la nada lo logró todo. Sin embargo, tú tuviste la oportunidad de prepararte, capacitarte, de no pasar precariedades. Sin embargo, siempre desde el colegio eras una muchacha muy aterrizada, como con tu cable a tierra, y además siempre has estado cultivando la fe. ¿Quién te dio esa capacidad? Que quizás la gente diría, pero una niña tan consentida, ¿cómo es tan centrada? La verdad es que los embates de la vida, a veces los regalos de Dios vienen envueltos en papeles extraños. Y uno de ellos es el sufrimiento. Y cuando vemos esos regalos de Dios, que no nos damos cuenta que son regalos hasta tiempo después, es que nos damos cuenta que son enseñanzas que Dios nos está llamando hacia Él. Ahí es que yo me acerco al Señor por la muerte de mi hermano, por otras circunstancias que vivía en mi vida matrimonial, la cual fue muy dolorosa y fue un tiempo muy, pero muy fuerte para mí, que yo creo que una muchacha joven de ahora, no es que yo no me considere joven, porque yo soy joven. Mi amor, estamos como el vino. Pero las muchachas de ahora tienen mayor información que nosotros no teníamos. Y yo las alertas rojas no las vi. Yo te iba a decir eso, porque tenemos que hablar de que tú tuviste casi como 25 años 27. casada. 27 casada con tu novio de juventud. De un año solamente, 10 meses de amor. 10 meses de amor, 20 y tantos de casada, 27, con quien tuviste tu único hijo. Sí. Cuando lo ves desde afuera, no en la intimidad, desde afuera, yo era de la que pensaba, como alguna de tus amigas, de que, wow, qué bueno, yo sabía que tú habías sufrido lo de tu hermano, yo perdí un hermano, lo habíamos hablado y sabemos que eso nos rompe el corazón, que tuviste que cambiar tus planes, pero dentro de todo, tiene una linda familia, tiene un negocio próspero familiar donde ya estás liderando junto con tu pareja en ese momento, el padre de tu hijo, un chico guapísimo, que además sé que lo estaban criando con tantos valores. Incluso, corrígeme si me equivoco, que estaba en un colegio cristiano, ¿es correcto? Sí, él estaba en el Colegio Cristiano Logos. O sea, que era un muchacho de fe también. Sí. Que en la juventud no es tan común. Bueno, él tenía sus altas y sus bajas, pero era un niño, un joven con temor de Dios. Temor de Dios. Que es lo principal. Por lo que tú me dices, paralelo a eso, a lo interno, había una mujer que estaba sufriendo en silencio. Pero mi hijo lo veía. Lo sabía. Y es tanto así que cuando estábamos en Nueva York, quizá salté ya. No importa, vamos ahí. Así somos las mujeres. Cuando ya estábamos durante su enfermedad, él me dijo, mami, ¿y por qué tú no te divorcias? Yo dije, wow, mi hijo, tú tienes toda la razón. Ahora mismo yo me voy a concentrar en ti, pero te prometo que cuando regresemos a Santo Domingo yo lo voy a hacer. Si bien es cierto que has sido reservada, discreta, conservadora, pero has sido siempre una mujer fuerte, proactiva, de armas tomar. Por eso para muchas personas, cuando tú finalmente decidiste hablar, no entendíamos cómo Alexandra no vio las alertas rojas. La verdad es que nunca había ido ni siquiera a una terapia, que tal vez me hubieran podido explicar lo que era vivir con un narcisista,
vivir con un hombre que tenía un ego inflado, que, o sea, a lo mejor me hubieran explicado todo eso y yo me hubiera dado cuenta que lo que a mí me estaba pasando era que estaban abusando de mí. Pero yo no me había dado, yo no lo realizaba, o sea, yo pensaba que la mujer tenía que estar en el hogar, que tenía que ayudar, que tenía que trabajar. Además, hay algo importante, y es que él es un hombre muy fuerte, sumamente fuerte, y yo me di, como que yo me puse una coraza, y yo me di cuenta que si yo le llevaba la contraria, todo se volvía peor. Entonces yo, para proteger a mi hijo... ¿Un poco te sometías? Sí. Sin embargo, ¿cuáles fueron esas señales rojas que tú no viste, pero que ahora que ya ha pasado el tiempo y que a pesar, porque hay que reconocer que hace poco hubo un fallo a su favor, donde entendió los jueces que no había suficiente prueba? Sin embargo, eso no quita las heridas que tú cargas. Entonces, yo me pregunto, ahora pasado el tiempo, con la madurez y el aprendizaje de las lecciones de vida, ¿qué señales tú no viste, pero estuvieron ahí? El abuso verbal fue constante, la ira, hubieron casos de golpes, el abuso del alcohol, eso fue algo sumamente fuerte durante muchos años. Sobre todo, yo diría que los últimos 10 o 15 años que estuvimos juntos. Y ¿cómo tú lo lidiabas, esa situación? Que son situaciones yo me escondía, yo me iba al cuarto de Raúl Karim, me acostaba con él y me escondía de él. ¿Y no lo hablabas? No lo hablaba. Ni con tus amigas. Ni con él me alejó de mis amigas. Porque tus amigas te veían, o sea, pensaban que tú Yo tenías una vida... Yo adoro mis amigas, tengo amigas hermosísimas de hace 30 años. Pero no se imaginaban nada. No se imaginaban nada porque él me alejó de ellas, hasta me alejó de mi familia. Wow. Es algo que una jueza, y yo no puedo, y yo no quisiera... pensar en lo que, por qué ella llegó, porque eso le toca a los tribunales, ¿verdad? Decidir claro. Pero es que dentro de una pareja, ¿qué prueba puede haber más que la palabra de él o la tuya? O sea, no hay más personas. No era una casa que estaba llena de niños, que estaba llena de personas, solo teníamos un hijo y gracias a Dios se fue a estudiar fuera. En medio de esa situación que solo tú conocías, llega un diagnóstico devastador para ambos, porque Raúl Jr., Raúl Karim, estaba estudiando fuera. 20 años. 22 años. 22 años. En ese momento tenía 21 cuando se diagnosticó. 21 años, joven saludable, atlético, un hijo espectacular, tú de riengue, porque eso es bien obvio, siempre lo fue, y me imagino que de su padre también. ¿Qué pasó? Él se fue a estudiar fuera. Yo estaba muy contenta porque finalmente él podía vivir tranquilo y tener una juventud normal. Cuando él se va a estudiar, yo siempre iba y lo visitaba y él venía muy a menudo, pero él era sumamente responsable, muy buen estudiante, él era bien cómico. Él le gustaban mucho los chistes, era el más cómico del grupo y siendo uno de los mejores estudiantes, pero él tenía esa personalidad así bien... Esa dualidad. Bien charming, sí, era muy carismático. Adoraba a sus abuelos, él se podía sentar horas a hablar con los abuelos. Qué bello, qué bello. Y un día él le tocaba volver para las vacaciones de Navidad, eso fue en el año 2019. Y me llama, mami, me dejó el avión. Qué raro, porque Raúl Karim no era normal en él. Era muy formal en esas cosas. Yo, mijo, tranquilo, no te preocupes. Busquemos otro vuelo y... No, ya yo lo resolví, pero llego el jueves 13 por
el jueves 11, perdón, el jueves de esa semana de diciembre por Punta Cana. Digo, no, no te preocupes, yo voy, te busco con tu perrito, me monto en el carro, me voy a Punta Cana y vamos y voy y lo busco. Cuando llego a buscarlo, me tomo un selfie, lo mando en el grupo de la familia y su papá, tengo que decirlo, y también mi hermana, ambas dicen, wow, pero qué pálido llegó Raúl Karim. Le digo yo, señores, pero él viene del invierno, obvio que esté pálido, vamos a llevarlo a la playa, que coja sol. Yo le pregunto, Raúl, ¿cómo te sientes? No, yo me siento bien. Y le digo, pero seguro, ¿te sientes bien? No, bueno, mira, mami, mira qué es lo que pasó. Yo tuve un virus la semana pasada. Yo, pero mi hijo, tú tienes seguro, no fuiste al médico. ¿Y por qué no me avisaste? No, yo no fui al médico, yo fui a Walmart y compré medicamentos, me automediqué y ya yo estoy bien. Yo creo que fue un huevo que había en la nevera que estaba dañado, que yo me comí, eso me cayó mal y bueno. El papá de él dice, llévalo al médico mañana y hazle análisis. Yo voy de camino y llamo a la doctora Ruth Baez, endocrinóloga, porque él tenía problemas de tiroides. Ok. Y le digo, doctora, mire, Raúl Karim llegó, como va a estar pocos días, a mí me gustaría hacerle análisis. Ella me manda los análisis, yo al otro día tempranito lo levanto y lo llevo al laboratorio, le hacemos los análisis. Y del laboratorio la llaman a ella, ni siquiera me llaman a mí. Ay, Dios mío. Cuando un médico te llama, mira, yo quiero que vengan ustedes dos con el niño, porque estos análisis no están nada bien. Ay, yo me imagino tu corazón. Porque nosotras somos histéricas. Yo hice así de una vez y me metí en el internet y lo vi. ¿Qué pasa? Que ya yo pasé por una leucemia. Mi hermana tuvo leucemia. Ay, Dios mío. Mi hermana tuvo ALM en el 2015. Su donante fui yo. No sabía, Ale. Fue tratada también en el mismo hospital, en el Memorial Sloan de Nueva York. O sea que yo me conocía el cuadro, Dios me fue preparando. Cuando yo veo los análisis, yo veo, wow, tiene 73% de blastos. Blastos son células inmaduras que nunca deben de salir al torrente sanguíneo desde la médula. Wow. 73 es una cosa... un crisis, como ellos le dicen, o sea, tipo ya en un estadio bien alto, avanzado. Y en ese momento que tú en ese momento estás entendiendo por dónde va la cosa. Ya, yo sabía perfectamente por dónde iba todo. Yo no había llegado donde la doctora Ruiz, ya yo sabía. ¿Sabes lo que yo hice? Yo me puse a escribirle al Memorial Sloan a pedir una cita al médico de mi hermana para decirle, subirle los análisis. La doctora mandó a que los repitieran, claro, para estar seguro, pero ya yo vi eso y yo lo estaba mandando a Nueva York. Ay, Dios mío. En ese momento, sin que el niño, él pensaba que era un virus, yo no le estoy diciendo, no, a ti parece que te dio algún virus. Se sientan los tres con la doctora. Sí. Raúl Karim y tú. Nos sentamos con ella dice que ella sospecha de leucemia, pero que también pueden ser otros virus, que pueden ser otro tipo de enfermedad inmunológica, otra cosa. Y yo para calmarlo a Raúl Karim le digo, no mi amor, eso tiene que ser cosa inmunológica, eso no puede ser eso. Ella dice, yo considero que hay que llamar a una hematóloga. Ella llamó a una hematóloga amiga de ella, fue sumamente gentil la doctora Tavares, y fue inmediatamente a Corazón Unido, lo dejó interno esa noche para empezar a hacerle cosas. Cuando en la mañana yo duermo con él en la clínica, es que Dios le va poniendo a uno las personas, porque no son las 8 de la mañana, cuando en la clínica no duerme. No hay forma. Yo salgo, abro la puerta y salgo en Corazón Unido, me encuentro a su pediatra, el doctor Luis Alam. Buenísimo. Claro, maravilloso. Y tú le dices lo que está pasando. Me dice Luis Alam, Alexandra, ¿y qué tú haces aquí? Digo que Raúl Karim está interno. ¿Y por qué?
espérate, déjame ir a ver el récord. Cuando vuelve de ver el récord, yo me quedo parada en la puerta, cerrada para que el niño no oyera, y me dice el doctor, él vuelve y me dice, ¿qué tú haces aquí? Yo, ¿cómo así? ¿Qué yo hago aquí? Que te vayas. Y yo, ¿cómo que me vaya? Ya yo sabía, pero yo, que él me lo dijera, ya era mi confirmación. Wow, vale. Él me dice que tú te debes de ir para Nueva York ahora mismo. Llámate al doctor de Jacqueline, mi hermana que había sufrido de leucemia. Era viernes, diciembre, frío. Él llegó hasta sin abrigo, Raúl Karim. En medio de eso llamo a mi hermana y le digo, mira, no tenemos que ir para Nueva York, llamo por otro lado de la oficina, cómprenme 3 tickets de avión, mira, nos vamos. Yo empiezo, me meto por el internet, cojo el primer hotel que quede más cerca de... Yo no sé ni cómo yo fui llamando Tú ves que tú eres una mujer fuerte, lo que yo te digo, porque no, con no, todo no, y yo todo, me pero tú puse resuelves. en acción, pero a millón. Yo me fui a mi casa, yo metí en la maleta, yo no me pregunté ni qué. Yo sabía que tenía que meter cosas de frío. Raúl Karim no tenía aquí de frío. Y sus primos le mandaron, le prestaron, le armamos una maleta. A las 2 de la tarde estábamos nosotros montados en el vuelo a Nueva York. Ya, de 9 a 2, o sea, montado en el vuelo. Cuando están en Nueva York en todo el proceso, ¿cuándo fue el momento que les dieron a ustedes un diagnóstico de que era una leucemia tan agresiva? Desde que en los primeros 2 días no pudimos entrar al Memorial Sloan porque ellos no aceptan, ya cuando llegamos era de noche y no aceptan pacientes por emergencia. Entonces nos mandaron a pasar el fin de semana al Weill Cornell, al Presbyterian, pero yo voy haciendo todos los trámites es un hospital excelente también, pero mi hermana había sido tratada en el Memorial. Y se había salvado. Y se había salvado, había tenido su trasplante. Entonces yo voy haciendo todo llamando al doctor Tallman, que era el doctor de la leucemia, y le mando como 1 millón de mensajes, porque cuando yo Te pusiste para me puse para eso, entonces modo mamá, modo mamá, o sea, a mí se me olvidaron los WhatsApp, la ropa, el maquillaje, ahí no tiene importancia absolutamente nada, ni la comida, ni nada, a ti no te importa nada. Yo dormí en una silla, esto es un sillonzazo al lado de la silla en la que yo dormí. Hacemos un paréntesis. Esas son las cosas que nadie quiere que le pasen, pero que pasan, que nos recuerdan, para los más jóvenes, que lo que nosotros somos de verdad es lo que queda cuando nos quitan todo lo que tenemos. Exactamente. Porque a ti no te importaba nada más que la salvar a salud tu de mi hijo. Exactamente. Yo me tiré en el piso, me arrodillé a orar al Señor. A mí no me importaba la ropa. Yo duré 2 días con la misma ropa. No me importaba qué ropa yo tenía, ni qué prenda yo tenía, ni qué carro yo tenía, ni qué dinero yo tenía. Yo no tenía, a mí lo único que me importaba era que tenía un seguro médico, porque obviamente sin eso tú no puedes entrar al hospital. Claro. Y gracias al Señor que mi papá se encargó de que siempre tuviéramos seguro internacional. Teníamos el seguro médico y ya no me importaba más nada. Pero me imagino que en ese momento, por la experiencia con tu hermana, tú y Raúl entendían que Raúl Karim iba a sobrepasarlo. Sí. Y más tan joven y atlético y saludable. O sea, estaba en una edad muy buena. Por eso, para muchos, como que no entendimos. No, y que era algo, ni nosotros mismos lo entendíamos. O sea, tú lo veías, un muchacho que la semana pasada había estado jugando soccer, defensa, y fuerte, alto, comelón, saludable hasta ese momento. O sea, algo inconcebible. O sea, ¿cuánto tiempo él duró luchando el cáncer? 1 año y 7 meses. Poco, digo yo. O sea que... Y hay algo importante que lo hizo todo aún más difícil. Eso fue diciembre del 2019. En el 2020 empieza la pandemia. Claro, yo recuerdo, claro. Entonces la familia pudo visitarnos hasta marzo.
hasta mediados de marzo. A partir de ahí cerraron los aviones. Nueva York era el epicentro del COVID. Era donde nadie quería estar. Donde nadie quería estar. Y el miedo con él también. Con él, de que Ay, no yo le me fuera a muero. dar. No, yo andaba que bueno, me decían que comía molisol, porque yo le echaba desinfectante a todo. Lavaba todo, llegaba del hospital, me quitaba la ropa. Raúl, Karim sabía la gravedad, honestamente, que él estaba padeciendo en ese momento. ¿Y cuál fue de este muchachito joven que tenía la vida por delante? Emocionalmente, ¿cómo él estaba? ¿Qué él pensaba? ¿Qué conversaciones incómodas tuvieron? Mira, él se aferró, honestamente, él se aferró aún más a su mamá. O sea, él no me dejaba a veces ni bañarme, porque no quería que yo me despegara de él ni un solo segundo. Y yo, como tú dices, me puse en modo mamá, enfermera, casi doctora, porque yo dormí en el hospital con él. Yo dormí en un silloncito, yo me aprendí todos sus medicamentos, eso es muy importante. Uno tiene que saber qué es lo que le ponen a su hijo. Claro. Lo que le tocaba, lo que no le tocaba, el tipo de doctores que venían, lo que podía provocarle. Y todo aquello lo vivimos él y yo solos en el hospital, porque cerraron el hospital y nadie más podía entrar. Dios fue tan grande que como él le faltaban menos de una semana para cumplir 21 años, él entró al área de pediatría. Y yo decía, ay, al área de pediatría, pero yo quiero al doctor Tauman, al doctor Perales, que son los médicos de mi hermana. Yo no me estaba dando cuenta que Dios me estaba dando una bendición. Porque tú sabes lo que significaba. Si él hubiera entrado como adulto, hubiera tenido que dormir solo. Claro. Como él entró al M9, que era el área pediátrica, yo pude estar con él siempre. Él no se sabía ni el nombre de los medicamentos. ¿Qué palabras te decía o qué miedos te contaba que tenía él? O esas palabras que cuando ustedes estaban solitos en medio de esa pandemia luchando por su vida, que todavía resuenan en tu cabeza. Él me decía Jiu-Jitsu, tranquila que yo voy a salir de aquí. Él tenía fe. Mucha fe. ¿Tú sientes que en ese momento él verdaderamente conoció a papá Dios de cerca? Sí. Antes de. Él había escuchado mucha Biblia, porque había estudiado en un colegio cristiano. Nosotros asistíamos en ese momento a la iglesia bíblica del Señor Jesucristo, o sea, él había escuchado mucho evangelio, pero estando en la clínica, hospitalizado millones de veces, incluso el 20 de abril del 2020, antes del trasplante, a él le descubren una hemorragia en el cerebro. Y él tenía un subdural hematoma, que es un hematoma subdural, creo que se dice así en español, subdural, como... Sí, por debajo. Es subdural, exacto. Y tuvo que venir un neurocirujano a operarlo. O sea, esas fueron de las cositas. Muchas pruebas que se fueron presentando. Imagínate tú, yo solita con él, él me dice en la casa, mami, tengo un dolor de cabeza tremendo. Y yo le digo, él nunca se quejaba. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 11. Y yo hago así, llamo al hospital. Mire, que vamos para allá, que Raúl Karim tiene mucho dolor de cabeza. Pues ya yo sabía. Yo tenía una maletica hecha en mi habitación, perenne, todo el tiempo. Pero hasta ese momento, tú albergabas la fe, ¿verdad? De que el milagro venía. Claro que sí. Obvio, porque yo sabía que podía venir un trasplante. Él tenía algo que no estaba a su favor, y es que como no tenía hermanos, los trasplantes que no son de hermanos filiales son más difíciles. Tienden a traer más complicaciones. Como él no tenía hermanos, claro, pero sí se podía hacer. Algunas cosas no estaban a su favor. Sin embargo, él te abrazaba y como que
se mantenía en pie por ti y por esa fe que yo creo que empezó a crecer, ¿verdad que sí, en ese momento? Claro que sí. Raúl Karim, ¿cuál fue el gesto más noble que tú recuerdas de él en medio de su lucha? Yo diría que aún en medio del gran dolor que muchas veces sintió, cuando entraban los doctores a la habitación a pasar ronda, él siempre le decía, hola doctor, ¿cómo está usted? O hola doctora, ¿cómo se siente? Todavía el día de hoy, esos doctores que son mis amigos, los considero mis amigos, ellos me dicen, hemos tenido pocos pacientes con esa humildad y con ese amor que le preguntan al doctor que cómo está, estando él en un dolor increíble. ¿Tenía entonces Raúl Karim dolor físico dentro de su leucemia? Sí, tenía mucho dolor físico muchas veces. En medio de su fe, que quizá era más vulnerable que la tuya y de Raúl en ese momento, él y tú y Raúl esperaban el milagro. Sí, el milagro. Yo siempre esperé un milagro. ¿Qué pasó entonces? Hasta el momento en que siempre esperé un milagro, pero también sé ser muy realista. Y como yo estaba 24/7 en el hospital con él todo el tiempo, al final él estuvo 1 mes y medio interno en cuidado intensivo y yo estaba con él. Cuando yo lo vi deteriorarse, yo no me cegaba. Y yo sabía lo que le estaban poniendo, yo sabía que ya se lo habían puesto muchas veces, que no estaba funcionando. Y cuando una de las doctoras del team de trasplante vino donde mí y me dijo, yo quiero tener una reunión con ustedes, con los padres, para decirles la realidad. ¿Qué les dijo? Yo le dije, se está acercando el fin, doctora. Ay, Dios. Así mismo. Ay, no. Y ella me dijo, sí. ¿Era ya imposible hacer el trasplante? Ya le habíamos hecho el trasplante. ¿Y no funcionó? Él hizo un rechazo al trasplante. Él hizo lo que se llama graft versus host disease. O sea, él hizo un rechazo al trasplante. Primero fue en la piel y luego le afectó los pulmones, que fue lo que... Pero él duró los primeros 100 días. Él duró perfectamente bien. Cuando le preguntaste si acerca el fin, ¿qué siente una madre cuando le dicen algo así? ¿Estaba Raúl Karim presente? Sí, él estaba presente. Tú sabes que en ¿Ustedes Estados permitieron Unidos, que él supiera todo? Él lo sabía todo. Pero hasta la desesperanza. Todo. Ay, Dios. Es que aquí tú sabes que te doran un poco la píldora y si tú quieres, tú le dices al paciente la mitad. Allá no. Él era mayor de edad, tenía 21 años, no era un niño. Entonces, el doctor, en ese momento el doctor Curran, que era el encargado de su trasplante, aunque ellos son un team, pero él era el doctor principal, él fue directamente a hablar con Raúl Karim y le explicó absolutamente todo. Y él le dijo, doctor, yo confío en usted, dígamelo todo. Él también era muy realista, igual que yo. Pero ¿cómo? Entonces luego vino un team como de una gente de esa del hospital, paliativo, sus últimos deseos de cuidado paliativo. Ahí sí él se incomodó. Él cogió la libreta. Ay, Dios, Ale. Y la tiró. Yo le dije, Raúl Karim, ¿y qué fue? Yo nunca te había visto así, mi amor. Y me dice, sácame a esa gente de aquí que no la quiero ver. Y yo le dije a la señora, thank you very much, he doesn't want to talk to you. Le dije, lo siento, pero él no quiere hablar con usted. No estaría todavía en la Él no estaba preparado, él no quería. Y él estaba esperando su milagro. Él estaba esperando su milagro. Además, ¿sabe que él quería? Volver a la República Dominicana. En ese momento él me dice, mami, yo lo que quiero, estos gringos, así mismo me dijo, ya no van a hacer nada por mí. Todavía él tenía esperanza.
vámonos para República Dominicana, que yo creo que allá me pueden ayudar más. Él quería vivir. Yo llamo al papá y le digo, mira, él quiere volver a República Dominicana y yo estoy de acuerdo, ya aquí no van a hacer más nada. Pero ahí ya tú y Raúl, papá, sí estaban claros de que no Por lo había... menos yo sí. Yo creo que él no. Ay, Dios. Porque él estaba afuera. Claro. Él no estaba adentro, él no estaba viendo lo que yo veía diariamente. Él estaba refugiado en el alcohol, en el apartamento. Y me imagino que en la empresa, porque él se quedó a cargo esos días. Pero estaba en Nueva York, o sea que todo Él estaba era allá. remoto. Verdad que estábamos en pandemia. No se podía viajar. O sea, él estaba allá, pero no podía estar ahí. Ah. Ay, Dios mío. Amiga, ¿cómo Todo eso se hizo hace que no cómo se hacen las termináramos. paces? Es que no puedo imaginar su dolor. Es que mi dolor, No yo puedo he imaginar. llegado a la conclusión, No puedo. después de 3 años y 11 meses, Que no es nada. que esta vida no es nada, esta Nada. vida es corta y pasajera, que Es un yo ratico. llevo como si yo llevara una piedrecita aquí en el bolsillo, y a veces la piedra se vuelve grande, y así la siento en mi corazón, otras veces está más chiquita y puedo sobrellevar. Ay, Dios mío. Pero es algo que no cambia, no va a cambiar. Yo siempre seré la mamá de Raúl Karim, mi hijo adorado, mi único hijo, mi tesoro, un joven excepcional. ¿Tú sabes que qué empezó a hacer él en cuidado intensivo? Él empezó a hacer un MBA online. Él se graduó de la universidad estando con remoto, lógicamente porque no le permitían ir a la universidad, pero se graduó remoto y empezó su MBA en cuidado intensivo porque él decía, yo tengo que regresar a Santo Domingo y ayudar a mi abuelo con la compañía. Él tenía fe. Él estaba seguro que él iba a regresar. ¿En algún momento realmente tuvieron que despedirse ustedes? Sí, el último día. Él sabía. Él sabía. ¿Y cuál fue Porque ahí fue el doctor el doctor Curran vino y le explicó todo claramente y le dijo, yo te puedo dar permiso de ir a la República Dominicana, tiene que ir en un avión ambulancia, tiene que ir con un oxígeno especial, tiene que ir con una serie de asuntos, aquí lo iban a recibir en Sedimar, ya yo había llamado a Sedimar, ya yo había hecho todas las diligencias, eternamente agradecida al doctor Jorge Marte, quien había hecho todo para recibirlo aquí. Y ¿Qué pasó? que falleció esa noche. Ya el avión estaba listo para partir al otro día y él falleció esa noche a las 4:58 de la madrugada. ¿Pudieron despedirse ustedes? Totalmente, yo estaba al lado de él. Al lado. Ese fue el día que yo te digo que él me dijo, mami, yo le dije, mi amor, me tengo que bañar. Voy a dejar la puerta abierta, o sea, yo me bañaba en el baño de la habitación de cuidado intensivo. Le digo, voy a dejar la puerta abierta para que cuando tú me llames, no te preocupes que yo salgo como sea en toalla. Y me dice, ay, no te bañes, mami. Yo tuve que esperar que él se durmiera un momentito. Y él estaba hablando, él estaba consciente. Sí, él estaba hablando consciente. Solamente hasta las 2 de la mañana es que él se despierta y me dice, mami, yo de una vez brinco y voy donde él. ¿Qué te pasa, mi amor? Me duelen los pies. Recuerdo que eso fue lo último que me dijo. Y yo llamé de una vez, llamo a la enfermera, ella llama a la doctora de turno y la doctora dice, ¿te duele mucho? Dice Raúl, sí, no aguanto. Y ella le dice, bueno, mira, ya yo lo que te puedo poner es morfina. Si yo te pongo morfina, tú no vas a reconocer a más nadie. O sea, no vas a estar alerta como ahora. Y él le dijo, no importa, dele para allá.
en inglés. En ese obviamente. momento vino Raúl papá, lo dejaron Entonces entrar. yo le pregunté que si podía llamar a la familia. Ya la doctora me había dicho 2 días antes que llamara a la familia. Mi hermana estaba allá, familiares del papá también estaban allá, sobrinas mías muy queridas. Todos habían ido llegando poco a poco y estaban en un hotel cercano. Pero algunos lo llegaron a ver, otros no le dio tiempo verlos. Yo llamé al apartamento y le dije, vivía con nosotros su roommate, Javier, que era su mejor amigo de la universidad. Estuvo en ese tiempo con nosotros, al final, y él y su papá vinieron al hospital, llegaron como a las 3, casi 4 de la mañana. Partió tranquilo. Sí. ¿Cómo se hace las paces con un duelo tan grande que ni siquiera tiene nombre? Mira, primero yo sentía como que yo estaba como, después de yo haber sido tan fuerte, que tú misma o sea, yo era activa y yo estaba en todo y déjame ver esa placa y déjame ver esta medicina y yo estaba en todo. Ya ahí fue como que la enfermera me dice, él fallece en ese momento, parte a los brazos del Señor, porque él dijo que él iba donde Jesús. Eso te iba a decir, él sabía que él se Él iba... sabía, él dijo, me voy donde Jesús. Esas fueron sus últimas palabras. Ay, Dios mío, Dios sí fue bueno dentro de todo. Y en ese momento, ya la Alexandra que está a millón, que está a cargo de todo, siente como que se me escapa la vida de las manos. Yo sentía que mi vida se escapaba de mi mano porque se iba mi tesoro, mi hijo. Lo más grande que una persona puede tener. Es en ese momento cuando la enfermera me dice, yo me quedo todo el tiempo, creo que eso yo nunca se lo he dicho a nadie, cuando él estaba partiendo, que la doctora me dice, yo le pregunto en inglés, yo la conocí hace mucho ya, teníamos muchos meses, y le digo, doctora, ¿is he living now? Y ella me dice, sí, él se está yendo. Y entonces yo empiezo a decirle, a orar con él en el oído y a decirle, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Para ayudarlo a que se fuera con papá Dios. Orando y diciéndole que le amaba, orándole y diciéndole que le amaba, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y agarrado de la mano conmigo, él no me soltaba. Y mira esa mano fuerte así, me agarraba fuertemente. Wow. Hasta que partió a los brazos del Señor. La enfermera me dice, bueno, ya usted puede salir. Y yo, ¿salir? ¿Cómo que salir? Sí, porque vamos a preparar el cuerpo. Yo le dije, no, el cuerpo de mi hijo lo preparo yo. Wow, en serio. Así mismo. Todo el mundo estaba, ya la familia estaba ahí, estaba sentada en una sala y me dice, no, pero no haga eso, que no haga eso. Yo admiro tu valentía porque yo siento Yo que eso es súper difícil. Lo cambié, lo besé de los pies a la cabeza, estuve con él hasta que se lo llevaron. Incluso fue impactante para las enfermeras. ¿Cómo se atraviesa un duelo que no tiene nombre? Mamá que pierde su hijo, no hay un nombre. No. En tu caso, porque hay muchas terapeutas que hablan, ¿cómo se procesa? Yo me acuerdo como ahora cuando nos encontrábamos y tú casi no querías ni hablar. Exacto. Tú parecías como que estaba odiosa, pero no era odiosa. Obviamente, yo no podía imaginar tu dolor. Pero era una Ale que estaba con mucho dolor. Yo veía una Ale que tenía dolor, que tenía rabia, pero era tan educada que simplemente callaba. Pero por dentro, ¿cómo tú lograste? Yo estaba rota totalmente por dentro. Fue una de mis sobrinas, Julián, a quien yo quiero muchísimo, una hija de mi hermano,
que en ese momento, mira, cuando tú estás en ese momento, tú no quieres ni ver a nadie, ni tener a nadie al lado, que no sea tu gente, tu familia, tu familia muy cercana, tus amigos muy, muy íntimos. Bueno, por lo menos en mi caso yo no quería tener a nadie y debo dar gracias porque realmente recibimos miles de cartas, de flores, de gente genuinamente conmovida con lo que había sucedido. Pero en ese momento, no sé si habían pasado como 2 semanas, ella me dice, tía, yo te voy a decir una cosa, tú la coges, la haces como tú quieras, pero cuando mi papá murió y cuando mi mamá murió después, Ay, sí. yo fui donde la doctora Rosa Mariana Brea. Excelente en duelo, excelente en Y duelo. yo me quedé como pensando, ajá, mira, yo te voy a dejar aquí el teléfono, te lo voy a apuntar en tu celular, no te sientas presionada, si tú quieres tú vas, pero de verdad que yo te lo recomiendo. Al mes Fuiste. yo fui, yo misma la llamé, pedí una cita y todavía yo voy. Ya en otras circunstancias. Es la primera vez que te veo de rosado. Exactamente. Hoy me quise vestir de rosado porque las últimas fotos, te contaba antes de empezar, que las últimas fotos profesionales que nos la tomó Alejandro en un cumpleaños mío, yo tenía un vestido también rosado. Y ayer cuando pensaba que venía a hablar de él, yo dije, por ti, Raúl Karim, yo me voy a vestir de rosado porque tú quieres ver a tu mamá contenta. Dicen que el amor trasciende la muerte, el verdadero amor. Yo te siento, te percibo que lo tienes presente todo el tiempo. Todo el tiempo. Y lo honras cada vez que puedes, con cualquier motivo o sin ningún motivo. ¿Qué te ha ayudado como madre a sostenerte en esta tormenta tan terrible? Después de la ayuda terapéutica, que es invaluable y súper necesaria, yo un día visité la iglesia IBI y la doctora Catherine Cheraldi, esposa del pastor Núñez, yo voy donde ella y la saludo. Yo no sé por qué algo me dijo como ve y salúdala, sin yo conocerla. Pero ella sí sabía quién yo era. Y yo voy y la saludo y ella me dice a mí, yo no tengo palabras de consuelo para ti, pero te voy a decir una cosa. Y es que tu hijo está sentado en el regazo de Jesús. Oh, wow. Eso para mí fue como un bálsamo. Tú no te puedes imaginar qué amo. palabras tan bellas y tan reales. Y fue como que fue como una visión para mí. Me lo imagino. Que yo me imaginé a mi hijo sentado feliz en el regazo del Señor Jesús, que trajo una tranquilidad a mi alma, que a partir de ahí yo empecé a ser otra persona, empecé a ser un poquito más sociable. Al principio duré como 2 años que no me gustaba salir, o sea, el mismo hecho de sentirme con mucha gente alrededor me hacía sentir como una nebulosa, como que yo me sentía como yo no sé dónde yo estoy. Si yo te preguntara hoy qué lección te dejó esa tormenta que no tiene nombre, ¿qué aprendió Alexandra en ese proceso de cuidar a su hijo? A ser yo misma, primero, a ser valiente, fuerte, y a velar por mi bienestar y por el bienestar de las personas a quienes amo. ¿Cómo después de esa pérdida viene entonces ese divorcio tan triste? Yo creo que exacerbó lo que ya venía mal. O sea, nosotros teníamos mucho tiempo que veníamos muy mal. Pero no lo hablaban. Pero no lo hablábamos. Éramos una pareja. Como me dice una persona, pero usted en las redes salía muy bien. Digo, mira, no te creas todo lo que tú ves en las redes, que esa no es la verdad. Dentro de la casa es otra cosa. Porque él es una persona que habla muy bien, que tiene muy buena dicción, que se puede parar y dar un sermón en 2 minutos y puede engañar a cualquiera.
Pero la realidad que se vivía en la casa solo la sabíamos Raúl Karim, yo y las personas que nos ayudan en la casa. Pero ¿por qué no? ¿Qué pasó que no pudieron lograr que la partida, que la enfermedad de Raúl Karim los uniera y pudiera haber un perdón y quizá comenzar? Esas son cosas que la gente que lo queríamos a los dos en algún momento nos pasaba por la mente, pero jamás les diríamos. Es que cada uno yo tomé el camino de la terapia, de la ayuda, honestamente, yo estaba muy tranquila. Yo ni siquiera pensaba en mi trabajo, ni veía email, ni veía casi WhatsApp, ni... Tú estabas procesando tu duelo. Yo estaba procesando mi duelo y yo quería sencillamente estar tranquila en mi casa. Y yo iba al cementerio, yo voy al cementerio, yo me siento y hablo con él, le llevo flores, le cuento lo que me está pasando. Y son formas como de exteriorizar lo que tengo dentro, porque él y yo, Raúl Karim y yo hablamos todo. Entonces, mi mejor amigo también se fue. Mi hijo, mi mejor amigo, mi compañero, mi compañero de aventura, bailábamos juntos, él me enseñó lo que es Bad Bunny, lo que son todas esas cosas, él las escuchaba y yo las veía con él, veíamos series, o sea, todo eso yo no lo compartía con su papá. Entonces nos fuimos alejando. Mientras él se refugió en el alcohol y en salir a sitios de noche, para mí salir a un sitio de noche era un martirio. No podías. Y si iba por alguna obligación, me paraba y me iba. Yo no podía. ¿Cómo te ha cambiado la manera de ver el mundo después de tener una pérdida tan grande? Mucho. Porque nos damos cuenta que a veces nos preocupamos tanto por tantas cosas y tanta tontería. Y es verdad que el dinero es necesario para muchas cosas, pero a la hora de la hora, yo me pasaba... A la hora de la verdad, cuando vienen las verdaderas aflicciones, tú estás en un hospital y yo me la pasaba en media, en pantufla, con unos leggings y un suéter, que yo ni sabía de dónde me lo llevaban el suéter. Yo ni sabía, porque hacía mucho frío. Totalmente. Espiritualmente, ¿cómo hiciste la paz con Papá Dios? ¿Cuál fue, cómo pudiste transformar ese dolor en propósito? ¿Y cómo hiciste la paz con él? Bueno, sí, porque al principio fue duro. Es humano. Sí, yo lo cuestionaba mucho. Yo decía, pero señor, ¿pero por qué a mí? ¿Por qué Raúl Karim? Si hay tantas personas malas y tantas personas que matan, que roban, que hacen esto, que hacen lo otro. Es más, yo a veces pensaba, y yo que solo tengo un solo hijo. Ahora lo veo en la tragedia reciente que ha pasado también y yo sé lo que están pasando, yo lo sé, porque yo lo vivo día a día. Y eso era como una lucha con el Señor. O sea, yo oraba, pero a veces le oraba peleando. Claro, y Él te entendía. Pero en algún momento, ahora que han pasado 3 años, ¿tú has encontrado algún propósito? Yo siento que he hecho las paces. Raúl Karim siempre me decía, mami, cuando regresemos a Santo Domingo, yo quiero ayudar a los niños con cáncer de pocos recursos. Él lo tenía escrito, incluso yo lo tengo de su celular, en notes. Wow. Él decía a los envejecientes, a los niños con cáncer, y quería visitar a 2 tíos que estaban muy mayores, que ya tenían Alzheimer, ya fallecieron. Y yo dije... Pero aquí está mi propósito de vida. Él te lo dejó claro. Él me lo dejó claro. Y yo desde allá empecé a comunicarme con la doctora Wendy Gómez del Robert Reed Cabral. Claro. La oncóloga pediátrica. Y empezamos a hablar y le dije quién yo era y lo que estaba pasando. Y le dije que cuando yo regresara quería visitar el Robert Reed y quería involucrarme y eso. Y tanto es así que ese primer año, en el 2021 que yo regresé, ya en diciembre yo estaba involucrada en el hospital. Y fíjate con qué grupo, cuidados paliativos, son los niños desahuciados. Yo le dije, Wendy, cuidado, esos son míos.
Wow, vale. Esos niños, ¿Verdad que eso es un poquito como bálsamo? Como que, es que yo siento que estoy cumpliendo el último deseo de tantos niños que son como muchos Raúl Karim. ay, Jesús bendito, sí. Y a veces tú lo ves que piden cosas ni siquiera Ay, para ellos, para sus padres. O sencillamente son niñas pequeñas, tú puedes pedir lo que tú quieras. Te piden una muñequita, un velocípedo, pero le falta una piernita. O tal vez tiene problema en el desarrollo por el mismo cáncer avanzado. estás haciendo ese voluntariado a través de FASI. Ese yo lo hago junto con la doctora Directamente Wendy en el Robert Reed. directamente, pero también con Alexandra Matos a través de Faxi en muchas de las actividades que ellos hacen. Yo también me involucro porque ella trabaja directa, ahí está la casa Faxi al lado. Claro. Y entonces estamos juntas en muchas cosas. Y eso te da un poquito de alivio, de Con la paz. primera dama también, que tiene una sensibilidad hermosísima y muy con mucho deseo de ayudar a los niños con cáncer en el oncopediátrico. No sé si tú has ido, bellísimo. Con Raquel se están haciendo Lo cosas sé. hermosísimas. O sea que Y podemos decir que a partir de ahora tus metas y tus propósitos están encaminados al voluntariado, al servicio con esos niños. yo creo que sí. El Señor me ha ido llevando y llevando y a veces me llaman y de alguna cosa y piensan que yo tengo una fundación. Yo digo, no, yo todavía no, Tú no la yo, necesitas yo todavía todavía. no tengo una fundación, pero yo ayudo porque a mí no me da vergüenza pedir cuando no es para mí. Mira, en estos días ya se ha hecho de conocimiento público que la empresa ha sido adquirida por una gran otra empresa, tipo como la de ustedes, Marca País. Eso significa que tú vas a estar, ¿cómo quedas tú como presidenta de la empresa en este proceso? ¿Te vas a dedicar más al voluntariado? ¿Cómo te sientes respecto a eso? Bueno, es un gran cambio en nuestras vidas como familia porque yo nací 71 años, yo creo. 71 años, Mejía hubiéramos Arcalá. cumplido en Mejía Alcalá, pero llegó y cumplió un ciclo. Ahora nosotros tenemos Quesos Michel, la fábrica Milcagro en Higüey. Y entre los Quesos Michel y las fundaciones, estoy trabajando en ambas cosas. ¿Será que en algún momento Raúl Karim, su memoria, podrá lograr un perdón y quizás hasta un abrazo de quienes en algún momento lo concibieron con mucho amor? A mí, no lo creo. Pero para Dios nada es imposible. Pero para Dios nada es imposible, pero me ha hecho mucho daño. A mí y a toda mi familia, mucho, 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 mucho daño. O sea que no. Pero tú eres tan resiliente, tú eres... Pero yo no, pero en mi corazón no, yo no albergo amargura. Yo no sé si tú te has fijado, cuando yo subo una foto de Raúl Karim, yo pongo Raúl Karim, legado de amor. Porque para mí, él es amor. Y él quería que yo y toda su familia repartiéramos amor. Entonces, el amor cubre todas las faltas. Yo no tengo, yo eso se lo dejo al Señor. Exacto. Déjaselo a Yo él. se lo dejo a Él y yo sigo adelante con fe y con amor, ayudando al que lo necesita. ¿Qué sí puede ayudar a una persona en el medio del dolor, del duelo? Mira, realmente las personas piensan que es algo complicado, que hay que prepararse. No, en ese momento tú lo que quieres es una persona amada, sencillamente que se sienta al lado de ti. Tú estás en tu casa, en ropa de ejercicio, en pijama, lo que sea. Estoy aquí. Estoy aquí. Si no tenemos que pasar una hora sin hablar, olvídate que las conversaciones van a surgir, Es estar. pero es estar ahí para la persona. Sí, ayuda. Ayuda mucho. Qué bueno. Y les exhorto a los que tienen
personas cercanas, porque tú tampoco, o sea, quieres como recibir personas que no son muy cercanas, en ese momento es delicado. Pero las personas cercanas que se te acercan, que si tú estás en tu cuarto, sencillamente se tiran en la cama al lado de ti y te pasan la mano, te dan un abrazo, te dan un beso, estoy aquí contigo, ¿qué tú quieres? ¿Te apetece algo? No. Ok. ¿Quieres ver una película? No. ¿Quieres hablar? No. Ok, estoy aquí. Ya. Ya. Porque desde que pasó lo de Raúl Karim, yo te he tenido mucho en mi corazón y nos hemos visto muchas veces donde yo he sentido lo que es no saber ni qué decirte. Como quería decirte mucho, pero ¿qué te puedo decir? Mi admiración, mi respeto. Dios es yo te decía ahorita, Dios tiene propósito, aunque ahora no lo entendamos. Porque yo no puedo imaginar tu dolor. Sin embargo, hoy por Él te viste de rosado y está buscando cómo salvar la mayor cantidad de vida posible. Entonces, yo creo que Él tiene que estar muy orgulloso de su mamá. Amén, gracias. Y que Él ahora es como que tu ángel y tu motor para todo lo que venga, para todo lo que Dios traiga a tu vida. Tú tienes un ángel en el cielo. Sí. La verdad es que me siento muy, muy honrada. Y yo muy agradecida de conversar contigo porque tú eres mi amiga de siempre y Yo no veía el momento de que pudiéramos tenerlo, porque como te digo, yo no sabía ni cómo abordarte, pero mira, quiero terminar. Pero las cosas se dan cuando Dios cuando quiere. el tiempo de Dios es perfecto. Yo quiero pedirte que despidamos el programa dejándole un mensaje a esas mamás que no han podido celebrar el Día de las Madres. Hay un montón de mamás, incluso con lo del jet set, que están viviendo lo mismo que tú, de manera radical, rápida, o viéndolo sufrir. Que nada lo hace más fácil. ¿Qué tú le dirías para que pueda procesarlo y salir? Yo le diría, primero que oren, le pidan al Señor fuerza, porque en nuestra fuerza no podemos. Algo que para mí es un gran escape es el mar. Yo amo la playa y adoro el mar. Y yo solamente sentarme frente a la playa, meditar y a ver el mar, o sea, para mí eso me trae una tranquilidad tremenda. Yo a veces voy en familia, voy sola, voy como sea, pero para mí es algo sumamente importante. También estoy haciendo ejercicio, me encanta el yoga y el pilates. Y son formas, igual, es sencillo, podemos salir a caminar. Es movernos. Es movernos y esas cosas nos ayudan a aclarar la mente. Y para terminar, ¿qué enseñanza o qué legado, a pesar de su juventud, tú crees que Karim quisiera dejarle al mundo, a la gente que él quiso, que lo conoció? Él fue un joven muy responsable, estudioso, y que a pesar, como te dije, a pesar de la adversidad, estudiar es muy importante y prepararse. O sea, si tú puedes prepararte y estudiar dentro de un cuidado intensivo o en una quimioterapia, ¿cómo va a ser que un joven decida no estudiar o no prepararse sencillamente porque... Por la razón que sea. Por la razón que sea, pero no. Estudien, prepárense, que es importante. Y además tratemos a los demás como quisieran que nos tratáramos a nosotros mismos. Sí, un joven noble de alma y que cultiven la fe. Y que cultiven la fe. El temor de Dios es sumamente importante. Porque si no, ¿qué somos? Podemos hacer cualquier cosa. Nada. Amiga, gracias. Gracias mi respeto a ti. Y mi corazón contigo. Te quiero. Y yo a ti. Mi gente, ya en este momento podemos tener esto en YouTube, Mujeres al Borde RD, igual que Mujeres al Borde Podcast, para que lo compartan, nos comenten. Ojalá que te haya servido como un bálsamo para el alma, para entender lo que verdaderamente vale en la vida, lo frágiles que somos, lo vulnerables que somos, y cómo es la fe y el amor entre nosotros y el servir lo que puede hacer que al final del día por lo menos dejemos un legado. Gracias por tu compañía.